¿Qué tal lleváis lo de cumplir años, tic-tackers? Seguro que por muy jóvenes que seáis, alguna vez os habéis sentido mayores, sobre todo viendo a vuestros hermanos pequeños o a los de los cursos inferiores. Para aquellos preocupados por las arrugas y las canas, tenemos una mala noticia. En Corea del Sur sois todavía más viejos. No penséis en el cambio horario ni nada por el estilo, hablamos de años de diferencia. ¿Cómo puede ser posible? Pues porque ellos tienen dos formas de contar, la edad del cumpleaños u occidental, que es la que todos usamos, y la edad coreana, que es la más utilizada. Consultad la edad de vuestros artistas de K-pop favoritos, veréis que aunque hayan nacido casi en la misma fecha que vosotros, son mayores. Hay dos factores clave que hacen que sea distinto. El primero, que cuando un bebé nace para nosotros tiene 0 años, y vamos sumando los meses que pasan. En Corea se considera que llega al mundo con 1 año de vida, y se empieza a contar a partir de ahí. Así que para empezar, todos tenemos 1 año más en la edad coreana. El otro factor es que allí legalmente la gente cumple años el 1 de enero, es decir, que ese día todos pasan a tener 1 año más, y los que sean del mismo año tienen siempre la misma edad, independientemente del mes en que nacieron. Por lo tanto, la diferencia puede aumentar hasta 2 años si la persona todavía no ha cumplido en el año actual. Si naciste en los meses que quedan, a tu edad habría que sumarle 2 años. El de base más el que ya cumpliste el 1 de enero. Esto puede hacer que si un niño nace el 31 de diciembre, apenas unas horas después cumpla directamente 2 años. ¿Lo habéis entendido? Parece un poco lioso, pero solo hay que contar esas dos cosas. Sumar 1 año más a tu edad, y otro a mayores si todavía no has cumplido este año. Pero aunque todos los coreanos cumplan el 1 de enero, no penséis que lo celebran a la vez con una macrofiesta. Lo cierto es que han adoptado la costumbre de hacerlo en el día y mes concreto, como el resto de nosotros. No está muy claro cómo surgió este método. Se cree que partió del sistema numérico chino, que comienza a contar en 1 en lugar de 0. Cuando la cultura occidental comenzó a tener influencia en los años 60, Corea introdujo el sistema internacional, pero la gente siguió usando el tradicional. Seguro que os preguntaréis, ¿cómo pueden preferirlo? Tiene algunas ventajas, como que en los colegios los estudiantes de un mismo curso tengan la misma edad, sin importar el mes y el día en que nacieron. Pero también genera muchas confusiones, sobre todo en los trámites legales. Por eso recientemente se presentó un proyecto de ley en la Asamblea Nacional, para que el método internacional sea el obligatorio en todos los ámbitos. ¿Y vosotros, tic-tackers, cuántos años tenéis en el sistema coreano? Contádnoslo en los comentarios, a ver cuántos compartís edad. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!